Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. En esas fechas se celebra el nacimiento de Jesús, la venida a esta tierra del Salvador. Ya son más de 2000 años de este hecho, ¿no? Y cada año se recuerda este evento. No se sabe exactamente cuándo fue, pero se recuerda este hecho. Y quiero decirles de que cuando Jesús vino a este mundo, en su introducción, el Evangelio de Juan lo presenta como el Hijo unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito, amados hermanos? Único. El unigénito. ¿Eso dónde está? En Juan 1:14, y vamos a ir todos rápidamente en nuestras Biblias al Evangelio de Juan, al capítulo 1 y al versículo 14. Y aquí él relata la venida del Señor de esta manera. Entonces en todo el capítulo 1 toca este punto, pero en 1:14 dice de esta manera el Evangelio de Juan. Y aquel verbo, ¿qué dice luego? Fue hecho carne. La palabra de Dios tomó cuerpo humano, ¿no? Y vino a este mundo, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, ¿no? Y vimos su gloria, dice. Gloria, ¿como de quién? Unigénito del Padre. Fíjate que Juan lo presenta como el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, hermanos, tomó un cuerpo de carne y hueso y habitó entre nosotros, dice Juan. Y lo hemos visto, dice Juan, ¿no? Porque Juan y los apóstoles y la generación que vivió en aquel tiempo físicamente lo vieron al Señor, ¿no? Y vieron su gloria como del unigénito del Padre. No te olvides la palabra unigénito. Unigénito. Vamos a ver qué ocurre más adelante. Vamos para esto al capítulo 12 del mismo Evangelio. Vamos más adelante. El Señor Jesús vino a cumplir un propósito específico en esta tierra. ¿Cuál era su propósito, amados hermanos? Dar su vida por nosotros, ¿verdad? Morir en lugar nuestro. Y esto lo explica el mismo Señor de esta manera. En Juan 12:24, y con mucha atención, por favor, léanlo ustedes. Juan 12:24, 2 y 3. De cierto, dice, 2 veces de cierto, ¿no? Verdaderamente les digo, dice, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué ocurre? Muere. Si no cae y muere en tierra, queda solo, dice. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De quién estaba hablando el Señor? De Él mismo. Él es el grano de trigo, hermanos. Mi esposa tiene varias semillas en casa y mientras están ahí sobre la mesa, ¿qué ocurre con la semilla? ¿Crecerá ahí? No, no crece. Ahí está la semilla, ¿no? La miras al día siguiente, sigue igual. La miras al día siguiente, sigue igual. Así dice el Señor, es un grano de trigo. Si no cae a tierra, no pasa nada. Pero justamente el mismo Señor es este grano de trigo que vino a la tierra. ¿Y qué pasó con el grano? Murió. Y al morir, ¿qué es lo que ocurrió con ese granito? Que se convirtió en una planta
y dio muchos trigos, fruto. ¿Me estás comprendiendo, hermano? El Señor vino como ese grano de trigo, cayó a tierra, murió y se convirtió en una planta que dio mucho fruto. Varios trigos salieron, ¿no?, de ese trigo. Y ese trigo, ¿sabes quién es, hermano? Nosotros. Nosotros. El Señor, cuando vino a esta tierra, es como ese granito de trigo cayó a tierra. Murió, el grano de trigo murió. Pero cuando resucitó el Señor, produjo mucho fruto. Y ese trigo somos nosotros. Fíjate ahora, hemos dicho que Juan lo presenta a Jesucristo como el Hijo, ¿qué más? Unigénito. Pero a partir de esta muerte, de la muerte del Señor, fíjate cómo ya la misma palabra le presenta al Señor. Romanos capítulo 8. ¿A su nombre? Gloria. Romanos capítulo 8, amados hermanos. En el versículo 29, fíjate que al Señor ya no le llama el unigénito. Vas a ver qué le llama. Leamos juntos 8:29, 2 y 3. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, ojo con esto. Para que Él, el primogénito entre muchos hermanos. De unigénito, como vino a este mundo, dio su vida. Ahora, ¿en qué se ha convertido? Primogénito. ¿Qué es primogénito? El primer hijo. Y dice, Él es ahora el primogénito entre muchos, ¿qué dice? Hermanos. ¿Y quiénes son esos hermanos? Somos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Era necesario que el grano de trigo muriese? Era necesario. Si el Señor no moría, hermanos amados, no había nada para nosotros realmente. Por eso es que esa muerte, esa venida, esa muerte, esa resurrección debe ser motivo de gratitud de nuestros corazones a Dios, hermanos. Ahora la palabra le presenta al Señor como el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te sientes halagado de que la Biblia te llame hermano del Señor? Yo me siento muy halagado, hermano. Muy honrado me siento. Y fíjate que volviendo al Evangelio de Juan, el mismo Señor ya no les dice discípulos, les llama hermanos a los apóstoles. Vamos a ver a Juan nuevamente, por favor. Juan capítulo 20. Este episodio ocurrió después de que el Señor había muerto, había resucitado y el sepulcro quedó vacío. María Magdalena está ahí llorando porque vio el sepulcro y no había nadie, no estaba nadie, no estaba el Señor porque el Señor había resucitado. Y María Magdalena está llorando. Está llorando ahí en el sepulcro, cerca del sepulcro, en Juan 20:15, dice de esta manera. Y en lo que está llorando María Magdalena, ahí aparece Jesús resucitado. Pero inicialmente María no le reconoce. Fíjense, la lectura está en Juan 20:15, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Le dice, ¿a quién buscas? Ella, dice María Magdalena, pensando que era el hortelano el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, le dice María. Está llorando María. Y Jesús mismo le dice, mujer, le dice, ¿no? Pero ella no le reconoce. Pero de pronto Jesús en el 16 le dice, Jesús le dijo, María, le dice. Volviéndose ella le dijo, Raboni,
que quiere decir, ¿qué quiere decir Raboni? Maestro, ahí le reconoce, ¿no? El Señor estaba ahí resucitado, amados hermanos. Y María le reconoce. Pero fíjate, Jesús, ¿qué encargo le da a María? Le dice, 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis discípulos, le dice. ¿Qué les llama a sus discípulos? Ve a mis hermanos, le dice. ¿Por qué? Porque resucitado el Señor ya se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Le dice por eso, más ve a mis hermanos, le dice, ¿no? Y diles, subo a mi Padre. ¿Y qué dice luego? Y a vuestro Padre. Les dicen en pocas palabras, mi papá ahora ya no es solo mío, también es de ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La obra que vino a hacer aquí el Señor, amados hermanos, realmente fue grandiosa. Y nos colocó con su muerte y resurrección a todos los que en Él creemos, nos colocó en la posición de hijos de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Uno solo se alegra, creo, por la noticia. ¿Cuántos están alegres de que somos hijos de Dios, hermanos? Amén. Qué bendición tan grande, ¿no? Maravillosa bendición realmente. Y en Hebreos 2:11, fíjate esto. Hebreos 2:11. A su nombre, gloria. En Hebreos capítulo 2, versículo 11. Veamos qué dice ahí la palabra del Señor. A ver, las hermanas, 2:11, todas las hermanas amadas, por favor lean este versículo. Hebreos 2:11, 2 y 3. Santifica. Y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿El Señor se avergüenza de llamarnos hermanos? No se avergüenza. Para Él somos sus hermanos. Ahora, ¿nosotros nos avergonzamos del Señor? Siempre debemos identificarnos, amados hermanos, como cristianos, como creyentes, y debemos hacerlos de la misma manera que lo hace el Señor de nosotros. Satanás podría decir al Señor, pero mira, tu hermano, mira cómo se porta mal, no hace esto, no hace aquello, mira lo que se está mintiendo ahorita, mira lo que está dando mal testimonio. A pesar de eso, el Señor no se avergüenza de llamarnos, ¿qué cosa? Hermanos. ¿Habría motivo por el cual nosotros deberíamos avergonzarnos del Señor? No. Por eso cuando alguien te vea con tu Biblia, te vea leyendo la Biblia, tú dices, soy cristiano, no tengas temor. ¿Cuánto dicen amén? El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, a pesar de que en nuestra conducta nosotros fallamos, cometemos errores, pero Él no se avergüenza. Estos son mis hermanos, dice. Pedro le había traicionado, negándole, jurando y maldiciendo que no le conocía al Señor. Pero cuando Él resucitó, dice, dile a mis hermanos que estoy subiendo a mi Padre y a vuestro Padre. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Bien, ese cambio que hubo, ¿no? De creación de Dios, que nosotros éramos hermanos, ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo.
En el Nuevo Testamento también se llama a este proceso adopción. Adopción. Entonces ya tienen el concepto claro de lo que es adoptar a alguien, ¿no? En el griego es huiotesia, adopción, y significa colocar en el lugar de un hijo. Nosotros, hermanos, antes, sin haber conocido a Dios, Dios nos colocó como hijos suyos. Esto es algo grandioso realmente, amados hermanos. Los ángeles, por ejemplo, son creación de Dios, ¿no? Pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? A este proceso lo llama adopción. Y el apóstol Pablo, ojo con eso, es el único que usa este término en el Nuevo Testamento. Y ¿cómo podemos definir la adopción según ya la Biblia, según el contexto bíblico, ¿no? Este tiempo estuve investigando, leyendo bastante, hay mucho que leer sobre la adopción en términos bíblicos, pero la adopción básicamente se define como el acto soberano y gratuito de Dios, mediante el cual, sin mérito humano, sino basado en la resurrección, en la redención de Cristo, el creyente en Cristo toma la posición de hijo de Dios. Bueno, ¿por qué decimos que la adopción es un acto soberano de Dios? Porque ¿tú quisiste un día ser hijo de Dios? No. ¿Sabes quién lo tenía planeado todo? Dios. ¿Dónde está eso? Tenemos que verlo con la Biblia. Efesios 1:5. Vamos a ver este libro y vamos a adentrarnos aquí en la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántos aman la palabra? Qué lindo es leerla, investigarla, ¿verdad? Mucha atención con Efesios 1:5. Dice de esta manera. Efesios 1:5. Dice, atentos con cada palabra. Dice, en amor. Ahora, fíjense, habiéndonos predestinado. ¿Para qué te predestinó el Señor? Fíjate, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo. Alguien dirá, bueno, somos predestinados, pero ¿para qué nos predestinó el Señor? Para ser adoptado. Ahí tienes la respuesta. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para ser adoptado hijo suyo. Para eso te ha predestinado, hermanos. ¿Y la predestinación cuándo ocurrió? Mucho tiempo atrás. No existíamos. Por eso es que la adopción es un acto soberano de Dios, ¿no? No participamos porque no existíamos, hermanos. Pero ya ahí Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Luego dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ahí no interviene nuestra voluntad. Ya en los planes de Dios estaba un día adoptarte como hijo suyo. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Entonces, si alguien te pregunta, ya hablas de la predestinación, ¿para qué te ha predestinado Dios? Aquí, según este versículo, dice, nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esta adopción está basada en la redención consumada en la cruz. Eso está en Gálatas 4:5. Vamos un libro antes. A ver, Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Fíjate que la adopción está basada en la redención de Cristo. Si él no venía, como les digo, si el grano de trigo no moría, no hubiésemos estado en la condición de hijos de Dios. Entonces dice aquí en Gálatas 4:6, y por cuanto, no, ¿dónde está? Perdón, el 4:5 eso. Para que redimiese, ¿ve?
¿Quién nos redimió, hermanos? Cristo Jesús, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Si no había redención, no hubiese habido adopción. Ese es el proceso realmente, ¿no? La redención del Señor permitió que nosotros seamos adoptados como hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Mediante esa obra maravillosa, ya nosotros recibimos el título de hijos de Dios. ¿Dónde está esto? Un capítulo antes, Gálatas capítulo 3. Vayamos al versículo 26. Gálatas 3:26. Juntos leemos este versículo, amados hermanos, Gálatas 3:26, 2 y 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois, ¿qué cosa dice? Hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios, hermanos? Amén. Amén. Todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Entonces, eso lo hizo, ese hecho de la adopción fue consumado con la muerte, resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, al ser adoptados como hijos de Dios, amados hermanos, ¿no?, hay pues muchísimos beneficios, hermanos. Para empezar, el primer beneficio que tenemos al ser adoptados como hijos de Dios es que ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Dónde está eso? Efesios 2:19. Vamos a ver el libro de Efesios. Después de Gálatas está Efesios. Hay gente en el mundo que se precia de varias cosas, ¿no? Dicen, no, entre mis antepasados, de los presidentes de Bolivia, dicen, ¿no? Y otros se precia así a nivel secular, estoy hablando, ¿no? Que se jactan de que una persona bien distinguida, bueno, él es un pariente mío, es tío en realidad, tío de mi tía, etcétera, etcétera, pero al final llega a ser pariente, ¿no? Y se jacta el mundo de que es familiar de una persona muy distinguida. Pero nosotros, hermanos, por esta obra maravillosa del Señor, hemos llegado a ser miembros de una gran familia. ¿La familia de quiénes, hermanos amados? De Dios. Efesios 1:5 dice, estamos acá. Efesios 2:19. 2:19 dice de esta manera, lo vamos a leer todos juntos, Efesios 2:19, 2 y 3. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y, repítelo, y miembros de la familia de Dios. ¿De qué familia había sido miembro, hermano? De la familia del Creador, del Dueño del universo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo eso porque el grano de trigo vino un día, cayó a tierra, murió y luego resucitó y dio mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, repítelo. Soy miembro de la familia de Dios. Qué privilegio grande realmente, ¿no? Ahora, al ser hijo de Dios, también tenemos otro beneficio grande, en que nos hemos convertido en herederos de Dios. Romanos 8:17, vamos a ver a Romanos.
No te olvides que el Señor nos ha adoptado como hijos suyos por la redención de Cristo, ¿ya? Ahora, si ya somos hijos, ¿qué más ocurre? A ver, vamos aquí en Romanos 8:17. Vamos a leerlo todos juntos, amados hermanos. ¿Qué dice Romanos 8:17? Juntos, 2 y 3. Y si hijos, también herederos. Hasta ahí nomás, otra vez esa parte, hasta ahí. 2, 3. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. A ver, repite, soy heredero de Dios. Hay verdades, amados hermanos, que a veces no nos damos cuenta la magnitud de las cosas que están escritas en la palabra. ¿Qué tal si alguien te dijera que tú eres heredero del hombre más rico del planeta Tierra? ¿Sabes quién es el hombre más rico? Según la revista Forbes, publicada en septiembre de 2024 de este año, el hombre más rico se llama Elon Musk. ¿Sabes cuál es su fortuna? Aquí la tengo registrada, es 243.700 millones de dólares. Hace años era Bill Gates el hombre más rico. Bill Gates es el que dueño de Windows, de Microsoft, del que vende los programas para las computadoras. Este hombre, mientras dormía, seguía el dinero, dice, ganando, estaba ingresando dinero. Mientras dormía, comía, seguía ingresando el dinero. El dinero no paraba de ingresar. Pero hoy, a 2024, hay un hombre más rico todavía que Bill Gates. Bill Gates ha caído por debajo del 5º lugar, creo. Y el hombre más rico es Elon Musk. Si te dijeran que Elon Musk te ha nombrado su heredero, muchas veces, ¿cómo? Yo creo que estoy soñando, ¿no? Pero, hermano, la magnitud de la grandeza de ser nombrado heredero de Dios rebasa sobremanera eso, a ser heredero de Elon Musk, hermano. Pero a veces no nos damos cuenta. Que Dios abra nuestro entendimiento, nos haga comprender estas verdades maravillosas. Ser heredero de Dios, hermano, ser miembro de la familia de Dios. Ser hijo de Dios. Como hijos tenemos varios beneficios, ¿no? La adopción, por ejemplo, se registra también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés fue adoptado, ¿no? ¿Quién le adoptó a Moisés? La hija de Faraón. Le prohijó, ese término usa, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Pero de Moisés, de vivir en una casita ahí entre el pueblo, empezó a vivir en el palacio de Faraón. Comió la comida que bebía este emperador, fue instruido con la sabiduría de Egipto, se vistió con esas ropas finas que vestía la realeza de Egipto. Muchos beneficios le trajo la adopción a Moisés. Claro que obviamente él dejó eso por amor a Dios, ¿no? Pero imagínate, siendo del pueblo, de la muchedumbre, digamos así, Moisés llegó a estar en el palacio del rey por la adopción. Y así hay otros episodios que narra la Biblia en cuanto a la adopción, ¿no? Genubat es otro caso. Otro caso, por ejemplo, es la reina Esther. ¿Se acuerdan que la reina Esther era hija de Abijail? Había muerto su padre y la adoptó, dice, su primo. Su primo se llamaba Mardoqueo. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.